Mi nombre es Vilmero y les voy a hablar sobre dos temas que son eh, conocimiento científico y qué estudia la ciencia. Ne- Necesitamos comprender que el conocimiento científico es el conjunto de saberes comprobables que han sido obtenidos mediante el estudio riguroso, autódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. Es decir, que el conocimiento científico es un estudio que se ha realizado a cierta parte de la naturaleza. Es un estudio que eh, empezó por alguna institución o por alguna persona. Por ejemplo, tenemos que las fórmulas de Isaac Newton sobre el movimiento. Él hizo un largo estudio que, aparte de que cuando él falleció, las personas siguieron estudiando esto de aquí. Así que este es un conocimiento científico. También tenemos que el conocimiento científico se sustenta en evidencias y se recoge en teorías científicas. Es decir, del conocimiento científico surgen las teorías científicas, porque no solo se puede hablar por hablar, sino que se necesita un estudio muy riguroso para poder decir que este es conocimiento científico. También no tenemos que confundir el conocimiento científico con el conocimiento ancestral, el conocimiento divino, porque son muy diferentes. Como lo dije anteriormente, el conocimiento científico necesita tener un muy buen estudio acerca de cierto tipo de materia en la que se esté trabajando. En cambio, el conocimiento religioso viene a ser, por ejemplo, algo que se transmite, pero que no es ni real ni falso, porque no se ha podido comprobar. En cambio, en el conocimiento científico existen pruebas y se va comprobando a medida que pasa el tiempo. También se divide en dos categorías el conocimiento científico. Se divide en conocimiento tácito y conocimiento explícito. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que el conocimiento tácito no se puede aprender sin necesidad de estudiar 10 libros o sin necesidad de estar en alguna institución en la que puedas aprender este contenido, por ejemplo, en alguna universidad, en alguna academia o en algún curso pagado. No, el conocimiento tácito es algo que se puede hasta transmitir de generación en generación. Alguna idea que se pueda transmitir sin necesidad de aprendérsela así. En cambio, el conocimiento explícito, este sí, hasta la palabra misma nos dice, explícito, es decir, que es hasta algo un poquito más complicado de aprender. Es algo en el que necesitas estar en alguna universidad, en algún curso, o necesitas leer muchos libros para entrar aquí. Por ejemplo, la medicina, que no es algo que no podemos aprender así por así, porque hay mucha diferencia en fármacos y todo esto. Y necesitamos llenarnos en esta materia con mucho conocimiento explícito. Como les dije, el ejemplo de las fórmulas de Isaac Newton sobre el movimiento, existen muchísimos ejemplos más. Me gustaría decirle un par más para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, la descripción de los procesos de respiración y la fotosíntesis. Ese es otro conocimiento científico. Ahora les voy a hablar sobre el siguiente tema que me tocaba hablar también, que es sobre qué estudia la ciencia. ¿Qué estudia la ciencia? Si en la ciencia no tuviéramos un conocimiento de nada. La ciencia es muy importante hoy en día porque de aquí nacen todas estas carreras, todas estas asignaturas que las vemos hoy en día en la universidad o en un colegio, por ejemplo, matemáticas, geografía. De aquí nacen profesiones como arquitectura, ingeniería. ¿Por qué? Porque la ciencia ha sido un conocimiento que ha sido ordenado en un sistema que se ha tratado de investigar y que interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Ciencia en latín significa conocimiento. Entonces, el conocimiento lo hemos tenido desde que nacimos y desde allí estamos anexados a la ciencia. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. Es decir, si antes cuando no existía una educación buena o cuando, por ejemplo, en el pasado las personas no sabían porque no sabían, por ejemplo, la gravedad, no sabían sobre la gravedad, no sabían sobre los fenómenos naturales, no sabían sobre nada. Ellos creían más en cosas como tipo religiosas. Pero desde que apareció la ciencia,
empezaron a haber estudios y ahora tenemos un porqué sobre esto. La ciencia produce conocimiento científico. Si no tenemos ciencia, no hay conocimiento científico. La ciencia comprende todos los campos de conocimiento y estudio, incluyendo ciencias formales, naturales, sociales y humanas. Es lo que les decía, que la ciencia es lo que hoy nos ha generado un sinnúmero de carreras, un sinnúmero de profesiones, porque con esto de la ciencia nos vamos dirigiendo hacia nuestro conocimiento. Existen diferentes áreas de la ciencia. Son muchas. En todo, como le dije, en todo hay ciencia. Tenemos las ciencias formales, que son analíticas. Entran estudios como la lógica, la matemática, la estadística, la informática, la computación y la computación teórica. Estas son las ciencias formales, es decir, que son analíticas. Hay mucho análisis. Existen las ciencias naturales, que como sabemos desde la escuela nos han dado, creo que una materia de ciencias naturales, supongo. Tenemos que las ciencias naturales describen, ordenan y comparan los fenómenos naturales. Tenemos la química, la física, la biología, la astronomía, la geología, por ejemplo. Las ciencias sociales y humanas estudian al ser humano y a la sociedad. Recordemos, las ciencias humanas estudian al ser humano y a la sociedad. Por ende, aquí entran ejemplos como sociología, economía, historia, geografía, lingüística, antropología, psicología. ¿Por qué? Porque estas materias se encargan de estudiarnos a nosotros como humanos y a nuestro comportamiento también. También el otro grupo es las ciencias aplicadas. Creo que esta palabra es muy utilizada, porque cuando hablamos de ciencias aplicadas hablamos de aquellas que utilizan los conocimientos desarrollados por las ciencias formales y experimenta en estos ámbitos o buscan satisfacerse de estos estudios que ya han sido realizados. Por ejemplo, tenemos la medicina, la ingeniería, la farmacia, la arqueología, que recoge estudios que ya han sido realizados para poder beneficiarse después de estos. Y en sí, estos fueron los dos temas de los cuales tuve que hablar. Muchas gracias, profe.